Bueno, si quería presentarse y conocerlo un poco, quién es Oscar Amaya y por qué decidió estudiar psicopedagogía. Eh, yo soy profe en la universidad, en las facultades sociales, hace muchos años. Comencé trabajando en una materia de primer año que ya no existe o que ya no existe como existía, que es problemática de la comunicación. Entonces ahí estuve toda una primera etapa conociendo a cómo son los estudiantes y las estudiantes que ingresan a distintas carreras, porque esa materia era común a muchas carreras. Después me convocaron a lingüística y semiótica y empecé como jefe de trabajos prácticos y después seguí como adjunto, como profe adjunto, y cuando se jubiló el titular quedé a cargo de la materia. Y cuando cambiaron los planes de varias carreras, entre ellas la de psicopedagogía, me enteré que iban a abrir epistemología y psicología genética, que es una materia que yo amo mucho porque mi primer trabajo en la Facultad de Psicología de la UBA fue como docente de epistemología y psicología genética. Y bueno, me convocaron en una cátedra donde estaba José Castorina, Alicia Lenzi, Ana María Kaufman, unas grandes, ¿no? Una admiración profunda y una emoción de formarme nada menos que con esos profesionales. Así que cuando me enteré que habría la materia en Lomas, fui a decanato, a Secretaría Académica, y dije, por favor, yo quiero trabajar ahí porque miren lo que yo me formé con Castorina y trabajo constructivismo. Bueno, por suerte entré como jefe de trabajos prácticos, después quedé como adjunto y finalmente ahora estoy como titular de la materia, cosa que me emociona mucho. Así que bueno, mi vida cambió mucho desde que llegué a Lomas en el año 1997. Me convoca Lucio Cerdá porque quería formar un servicio de atención y orientación psicopedagógica. Y yo dije, uy, ¿eso va a existir en la facultad? Sí, me dice. Y yo quiero que sea supervisor. Y yo le dije, pero Lucio, mire que yo trabajo como psicopedagogo, no soy supervisor. Bueno, vas a aprender, yo te voy a enseñar, me dijo. Y entonces empecé a trabajar. Ese fue otro regalo de la vida, ¿no? Conocer a Lucio Cerdá y lo que aprendí con ese profe. Nunca le voy a terminar de agradecer. Cuando me vuelvo a encontrar con él, porque ahora anda en los cielos de la interdisciplina, cuando me vuelvo a encontrar con él, le voy a decir, che, Lucio, mirá, al final soy director del SAOP y todo lo que me enseñaste ahora lo estoy pudiendo hacer. Así que nada, soy un mimado de la vida, estoy muy contento de trabajar en el SAOP. El SAOP empezó a tener una materia que se llamó estudio de casos, y cuando cambia el plan de estudios de la carrera de psicopedagogía, estudio de casos, que era una materia de quinto, se transforma en clínica psicopedagógica y pasa a estar en cuarto año, porque con buen criterio la facultad dice, queremos que todo estudiante que estudie la carrera pase por el SAOP y haga una materia que finalmente se llama estudio de casos, ¿no? Y ahí estoy como profesor adjunto, y bueno, tengo una actividad muy intensa en la Facu, además de otros espacios de trabajo, pero mi casa está en el sur. Y vos me decís, ¿por qué psicopedagogía? A mí muy tempranamente me interesó mucho la docencia, ser maestro, ser docente. Trabajé como maestro y desde muy joven tuve alumnos de las áreas de sociales en general, ya de estudiante secundario y después de estudiante universitario también. Y ya antes de terminar la carrera ya estaba trabajando como asesor pedagógico y psicopedagógico en proyectos territoriales. Siempre me interesó mucho el trabajo comunitario, institucional, y me gustaba mucho dar clase y me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención qué pasaba con los que no se integraban, con los que quedaban medio, ¿no? Desde chico. Después me fui enterando que eso podía trabajarse en una extraña carrera llamada psicopedagogía, ¿no? Entonces, cuando terminé mi bachillerato de orientación docente, el momento de decisión era, ¿qué hago? ¿Me meto en el profesorado para ser maestro? ¿Me meto en la facultad para estudiar psicopedagogía? Finalmente me decidí por psicopedagogía. Y bueno, afortunadamente desde más o menos tercer año empecé a trabajar. Me recibí, seguí trabajando, seguí trabajando, seguí trabajando, y siempre tuve trabajo en instituciones de distinto tipo, en instituciones públicas, privadas, en consultorios compartidos, consultorios particulares. Siempre por suerte tuve trabajo, y como son raros los psicopedagogos varones, siempre tuve trabajo. No le hice caso al mandato patriarcal de que es una
profesión de mujeres, ¿no? Así que mi elección fue muy temprana porque yo estudiaba en una escuela normal de profesores. Yo viví en Bursaco y estudié en Adrogué hasta los 10 años más o menos, 11. Mi papá se fue a laburar a Capital Federal por razones laborales, tuvo que trasladarse y claro, toda la familia. Así que me arrancaron de Bursaco y me llevaron al barrio de Boedo, en Capital Federal. Y entonces ahí me metí, después de dar vueltas, me metí en el colegio, en una escuela normal de profesores. Y me fascinó la docencia, ¿viste? Los maestros. Yo conté una vez que una vez tuve que llevar un mapa a- al otro sexto o al otro séptimo grado. Y entro con el mapa y lo veo al maestro enseñando, ¿no? Y me quedé como hipnotizado, emocionado. Sabía que necesitaba esa distancia, porque yo tenía a mi maestro, que era un Claro. maestro bárbaro. Es como la película, por eso te decía que me gusta mucho el cine. Es como que entré a la película, viste las películas que se ve el aula, que se ve el maestro, que hay muchas películas pedagógicas, y vi esa escena y dije, quiero habitar esa escena, ¿no? Ya no como alumno, porque la estaba habitando como alumno, sino que vi a ese docente y dije, quiero trabajar de esto, ¿no? Y después, bueno, me interesaba mucho eso, los pibes que estaban mal con la escuela, que mis amigos en general eran amigos que se peleaban con el maestro, que no estudiaban, ¿no? Y bueno, yo creo que docencia y psicopedagogía, que finalmente es lo que estoy haciendo. Soy profe, amo ser profe y soy psicopedagogo. Un poco eso es lo que te puedo contar de esta primera pregunta. ¿Y qué es la psicopedagogía? Bueno, la psicopedagogía es muchas cosas, no es una cosa, son muchas cosas. ¿Por qué? Porque es una práctica que conceptualiza, obviamente, sus prácticas, pero hay muchas maneras de hacer psicopedagogía, en realidad. Quienes estudian en la Uni de Lomas son afortunados porque la orientación, la manera de hacer psicopedagogía en la Facu, se acerca mucho más a una psicopedagogía comunitaria, que una psicopedagogía de consultorio, que una de consultorio privado, digamos, ¿no? Es una universidad pública, entonces eso le da a la carrera un perfil del psicopedagogo, de la psicopedagoga como un trabajador social, que es un poco la historia de tu vida también, ¿no? Vos estás entre trabajo social, psicopedagogía, y el perfil que tiene en psicopedagogía es un perfil comunitario. Es un perfil de que no está pensando al sujeto aislado, sino que está pensando a sujetos en contextos, en prácticas, que las dificultades que se presentan tienen que ser leídas de una manera compleja, ¿no? La psicopedagogía tradicional, ¿qué es lo que piensa? Que el problema está en la cabeza. Algo no pasa o algo está pasando mal en la cabeza y entonces se saca a la niña al niño, se lo pone en un consultorio, que antes se llamaba gabinete y todo eso, esos nombres tan feos. Y yo creo que no, que en realidad la psicopedagogía tiene que ser una práctica que pueda comprender a los aprendizajes en plural y en los contextos donde se desarrolla, porque hay muchas maneras de aprender, muchísimas, ¿no? La psicopedagogía es vista más como algo relacionado a la escuela, pero no es únicamente la incumbencia. Las incumbencias son enormes. Una de las ventajas que tiene el nuevo plan es que tiene una materia hermosa que se llama Introducción a la Práctica Psicopedagógica, de primer año, que vos la debes haber cursado, Sí, y ahí hermosa. ya muestran a quienes llegan a nuestra casa, muestran que pueden trabajar en el Poder Judicial, que pueden trabajar con adultos, que pueden trabajar con adultos mayores, que pueden trabajar con adolescentes, que pueden trabajar en primera infancia, ¿no? Entonces, que están vinculados al mundo laboral. Hay muchas orientaciones. Entonces, el campo es enorme y no está circunscripto al aprendizaje escolar. Si te pones a pensar, vas a ver que enseguida dice, no, claro, podemos aprender en un montón de lugares, ¿no? Instituciones formales y no formales, en la familia, el aprendizaje a través de los medios, de las redes, eh, el aprendizaje con pares, con amigos, con amigas, ¿no? El aprendizaje en lugares públicos, el conocimiento de sí mismo es un aprendizaje, el aprendizaje en el trabajo, el aprendizaje laboral. Es decir, la psicopedagogía es un campo muy enorme, muy, muy vasto, ¿no? Así que lo que yo creo es que la psicopedagogía es una intervención, en el buen sentido del término intervención, ¿no? Es asistir, es cuidar, es acompañar, es hospedar a aquellos sujetos que requieren de una guía para afrontar ciertas complejidades en diversos contextos. Hay prácticas que ayudan a nacer en el parto, en la aparición,
y hay prácticas que ayudan a seguir naciendo y a seguir creciendo. Yo creo que la psicopedagogía es una práctica que ayuda a seguir creciendo con otros, gracias a otros. Entonces es una práctica comunitaria, es una práctica que tiene que proteger a las infancias y a las adolescencias, pero también a los adultos jóvenes, a los adultos mayores. Trabajar en los geriátricos, por ejemplo, es muy hermoso, ¿no? Personas que toda su vida fueron especialistas en algo y de repente dejan de trabajar, pierden sus lugares de pertenencia, y entonces ahí una intervención psicopedagógica es muy valiosa, es ayudar a descubrirse a uno mismo en un lugar en que uno no se conocía, siendo mayor, ¿no? Siendo abuelo, siendo abuela, teniendo nietos y bisnietos, y todos ven, como pasa con la infancia, ¿no? Que se la ve como algo débil, como algo frágil, y a la vejez también. Y en realidad la vejez es un momento de la vida muy poderoso. Hay mucha sabiduría, hay mucho camino vivido, mucha reflexión. Así que yo invito a que están formándose, piensen en eso, que nosotros, desde el sonajero hasta el bastón, ¿sí? Desde los bebés hasta los abuelitos, nosotros tenemos cosas que hacer porque nuestro espacio son los aprendizajes. Nosotros somos especialistas en los aprendizajes. Y bueno, ya sabés, a esta altura ya sabés que aprendemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, desde que no sabemos hablar hasta que hablamos varios idiomas o lo que sea, estamos aprendiendo. Para mí la psicopedagogía, como yo la pienso, como la pensamos desde el SAOP, es una práctica comunitaria, es una práctica de cuidado, es una práctica inclusiva, ¿sí? No es una práctica que diagnostica, que etiqueta, que separa, no. Es una práctica inclusiva. Así me parece, ¿no? ¿Y cómo se interviene, ¿no? Cuando hay justamente esta negación por las etiquetas, que por ahí tanto un niño como un adolescente como un adulto dice, no, yo no puedo, o a mí esta frase tan común no me da la cabeza por cuestiones que nos dijeron capaz o le dijeron a esa persona? ¿Cómo interviene ahí el psicopedagogo para ayudar y volver a brindarle a esa persona la confianza que sí puede, que aunque vaya a un proceso tal vez diferente al resto, siempre se puede seguir aprendiendo? Sí, yo creo que una concepción así, de no pensar al sujeto aislado, permite que la intervención sea una intervención más ampliada, ¿no? Es decir, si hay un sujeto que dice no me da la cabeza, es una sentencia que el sujeto recibe. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Con los contextos, con los entornos, con las familias, ¿sí? Tenemos que ayudar a que las familias miren que esa niña, ese niño, sí le da la cabeza, porque tiene la misma cabeza que cualquiera, porque tiene el mismo sistema nervioso central, porque tiene emociones, porque se pregunta. No hay inteligencias superiores a inteligencias inferiores, ¿no? Ese es el peligro de las mediciones. Entonces, el SAOP es un espacio que trabaja con familias de sectores populares, de sectores en riesgo, que a veces olvidan que sus derechos son los derechos de todos y todas. Derecho a una educación, derecho a un tratamiento, derecho a un futuro y derecho a encontrarse con uno mismo con la dignidad que todos tenemos. No es cierto que no me da la cabeza, ¿sí? Lo que es cierto es que hay injusticias, que hay desigualdades, que no hay las mismas oportunidades para todos. Y lo que no puedo hacer solo, lo puedo hacer con alguien. Y entonces aprendo. Y soy más fuerte, simbólicamente, materialmente. Entonces, el trabajo es muy apasionante porque lo que ayudamos es a que niñas y niños tengan una mirada sobre sí mismos distintas, no condenatorias. Porque a veces pasa esto, pasa que las escuelas o las familias o incluso otros profesionales hay una mirada que estigmatiza o pone en situación de inferioridad. Y nosotros decimos, las infancias no son inferiores. El hecho de que tengan menos años que los adultos no las hace inferiores. Cuidado con esos estereotipos, con esos lugares comunes. Entonces yo creo que la psicopedagogía tiene que intervenir cuando, cuando hay sujetos que están en peligro porque se sienten en peligro o se sienten menos sujetos, y nosotros tenemos que defender la igualdad. Somos todos iguales, en el sentido de que tenemos todos las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Y gracias a que somos todos iguales, podemos ser todos diferentes.
aprender de distintas maneras, tener distintos intereses, que nos gusten unas cosas y otras cosas no, pero tenemos que partir de una base común, desde lo común hacia la diversidad. ¿Y dónde ejerce el psicopedagogo? Bueno, un poco comentaba, se puede trabajar tanto en consultorios, en las escuelas, y hay también, una vez recibido o durante los últimos años como estudiante, trabajo, salida laboral, o es difícil. Lo que pasa es que una cosa es ser estudiante avanzado y otra cosa es ya tener el título de grado, ¿no? Porque, por ejemplo, en ciertos llamados docentes o convocatorias para cubrir puestos en equipos de orientación o algunos puestos pedagógicos, depende cómo sea la respuesta a la demanda, pero ya con el título de grado, la salida laboral es muy amplia, ¿no? Por esto que habíamos hablado de que el campo psicopedagógico va desde la estimulación temprana hasta el trabajo con la cuarta edad, ¿no? Con los adultos mayores, digamos. Así que ahí tenemos mucha oferta laboral que tiene que ver con nuestros intereses también, obviamente, pero que a veces uno comienza a trabajar por ahí en lo que no le interesa tanto y después empieza a ser más específico, ¿no? Por ejemplo, acompañamientos externos o maestro o maestra de apoyo a la inclusión o cosas que pueden funcionar tanto en instituciones públicas como también en privadas. Yo he trabajado en instituciones privadas donde psicólogas, psicopedagogas tienen un trabajo fuertemente pedagógico y de a poco van como delineando si le interesa más la parte clínica, la parte institucional, si le interesa la psicología vinculada a la educación, en el caso de las psicólogas, ¿no? O en el caso de las psicopedagogas, si le interesa fuertemente lo escolar o le interesan otro tipo de prácticas psicopedagógicas, digamos, ¿no? Pero en ese sentido hay mucha oferta laboral en distintos tipos de instituciones, en el ámbito habíamos hablado, ¿no? Del ámbito laboral, el ámbito forense, el mundo empresarial, el mundo de las capacitaciones. Realmente hay mucho por hacer y es una especialidad que es muy convocada, la psicopedagógica. ¿Y lo recuerda el primer trabajo que tuvo como psicopedagogo? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, sí, recuerdo porque fue una experiencia un poco traumática y con mucho susto, porque el debut profesional es un debut con muchas preguntas, ¿no? Con muchas dudas. Yo todavía me faltaban materias para recibirme de psicopedagogo y me convocaron de un proyecto municipal, se llamaba Centros Familiares Municipales, para trabajar a contraturno de educación inicial y escuela primaria, ¿no? Para sectores populares, para hacer un trabajo de apoyo escolar, de apoyo psicológico, de recreación, de trabajo de socialización y ese tipo de cosas. Entonces, me acuerdo mucho porque yo ya vivía en el barrio de Boedo, me tomaba el tren en Flores y me iba a Morón. Y esa primera mañana estaba muy asustado porque no me sentía en condiciones, me habrán entendido que no estoy recibido, por ahí me entendieron mal y llego y me dicen, pero ¿cómo usted se presenta así? O sea, un montón de fantasías, y lo que estaban buscando en este caso era un estudiante avanzado, un graduado joven para trabajar con infancias, ¿no? Con primera y segunda infancia. Y sí, sí, el susto era muy grande, yo me quería volver, me quería bajar en cada estación, me quería bajar en Floresta, en Liniers, me quería bajar en Ramos Mejía, y iba diciendo cada vez falta menos para Morón. Por suerte, un poquitito de valentía hubo ahí, y me encontré con un mundo fascinante, el mundo de las infancias y las adolescencias, que cuando uno realmente se entrega y se deja llevar, ¿no? Por el afecto, por las preguntas, empieza a haber un vínculo, ¿no? Eso es lo que descubrí como casi profesional, la importancia del vínculo, la importancia del lazo, la importancia de estar verdaderamente ahí, ¿no? Cuando un pibe te mira y te pregunta, lo único que tenés que hacer en ese momento es mirarlo y escucharlo, nada más. Y ese encuentro me conmovió y me confirmó, digamos, fueron ellos los que confirmaron, y ellas los que me confirmaron que había elegido una carrera
bien elegida, ¿no? Así que sí, recuerdo ese trabajo. Después, cuando me recibí, ya tuve trabajos en consultorio, en cooperativas, por ejemplo, armamos cooperativas de trabajo con colegas. Entonces ahí la responsabilidad es tener el título habilitante y ahí lo que me venía, porque una cosa es el centro familiar municipal donde llegan los chicos, pero ya en el consultorio llegan los padres y las madres. Entonces yo sentía esa mirada, ¿no? Esa esperanza en que yo iba a intervenir, iba a modificar un estado de sufrimiento. Sentí una responsabilidad tan grande que también ahí me pregunté, ¿estaré a la altura? Y si los decepciono a estas mamás, a estos papás, ¿no? Esos fantasmas que aparecen siempre, y no está mal que aparezcan. A veces podemos sentir, uy, pero soy yo el que tiene problemas, mi inseguridad, habré elegido bien, me equivoqué. No, no, uno sigue eligiendo y uno se sigue recibiendo. No solamente cuando es el acto de colación, uno se recibe en cada trabajo. Uno se recibe cuando una mamá te dice gracias, cuando un chico te abraza, ¿no? Eso es muy importante. A mí eso me ayudó a confirmarme, digamos, a autorizarme, ¿no? Va a ser muy hermoso cuando empiecen a trabajar quienes nos están escuchando, ¿no? A pesar de los nervios, a pesar del susto, hay que dar el paso adelante, hay que hacerlo. Y es muy difícil el hecho a veces de comunicar a los padres a la hora de que tal vez su hijo o su hija tiene una dificultad en el aprendizaje y estas ansiedades, ¿no? que tienen a veces las mamás y los papás de no, que yo quiero que aprenda a leer ahora o va a destiempo de los demás compañeros. ¿Cómo es ese proceso en cuanto a intervenir también con los papás, no solamente con el niño? Sí, yo creo que el trabajo con los más padres es un trabajo tan importante como, a veces es un poco más importante. Uno diría, no, lo más importante, sí, claro que es muy importante trabajar con los pacientes, con las pacientes, pero a veces el trabajo de orientación a mamás y papás es tan importante como el trabajo con ellas, con ellos, porque es lo que vos decís, ansiedad, sentimiento de culpa, exigencia muy grande, o a veces resignación en exceso, ¿no? Y mi hijo, pobre, y yo que no le puedo dar, y que, ¿no? O la cosa así más castrense, ¿no? De que tiene que ser un exitoso, tiene que destacarse, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de orientación para sostener, para que traten de cuidar, porque a veces en nombre de educar podemos hacer daño, ¿no? Esto es lo que se llaman las prácticas iatrogénicas, ¿no? Son esas prácticas que en su intento de curar perjudican, en el intento de educar hacen daño. Y nosotros como psicopedagogos tenemos que estar muy atentos a cómo son las pautas de crianza, que no sean en exceso, ni que sean autoritarias, ni que sean anómicas, ¿no? Es decir, ni exceso de norma, ni ausencia de norma. Porque claro, a los papás, a las mamás, ¿qué es lo que se les juega? Y se les juega ellos como, y ellas como hijas, como hijos, y se les juega los papás y las mamás que ellos y ellas tuvieron. Entonces, hay ahí un encuentro de generaciones muy compleja. Yo no quiero que mi hijo tenga la infancia que yo tuve. No va a ser así. No es posible que sea así. Entonces hay que relajar. Ninguna infancia es igual a la otra. Ninguna generación es igual a la otra. Lo que pasó hace 20 años ya no pasa más, ¿no? Aunque parezca que las instituciones no cambian, las personas que las habitan sí cambian. Entonces, el trabajo con orientación es muy fuerte, es muy difícil cuando hay diagnósticos complejos o cuando hay que sugerir consultas a otras clínicas, ¿no? Hay papás que no se resisten o mamás que no se resisten tanto a psicopedagogía, pero mucho a psicología o mucho a neurología, ¿no? Parecería como que fono es ya un poco más preocupante, ya psicología lo vinculan a la locura, ¿no? Ese sentido común y esos estereotipos hay que trabajarlos con los adultos a cargo. Y en cuanto a las frustraciones que también se puede tener como profesionales, eso lleva a una etapa de supervisión, pero además también lleva como un aprendizaje propio, ¿no?
el hecho Sí, de que muchas veces tal vez cueste conectar o que el paciente tal vez avance en el modo que tal vez nosotros esperamos, ¿no? Como esa idealización nuestra como profesionales que también disponemos. sí, sí, Daira, también tenemos que aprender de nosotros mismos, ¿no? Esto que decimos de mamá y papá, tenemos que tener cuidado con sentirnos o impotentes que no podemos, o omnipotentes porque podemos, o tener cuidado con el narcisismo que todos tenemos, ¿no? Las cosas no me salieron como yo quería, o el paciente no hizo tal actividad que le había propuesto, ¿no? Por eso es muy importante lo que decís, la supervisión es un espacio central. Cuanto más joven es el profesional, más importante es la supervisión, ¿no? Porque así como decíamos con mamá y papá, nuestra infancia se pone en juego, nuestra adolescencia se pone en juego, nuestras figuras parentales se ponen en juego. Cuando yo estoy trabajando con un paciente y con la familia y me enoja esa mamá o ese papá me da como un poco ¿no? Ahí hay algo de nuestra biografía. Entonces, es bueno el trabajo de supervisión para poner esto en análisis, incluso un análisis personal, digamos, pero la supervisión es eso, es mirar con otros mi desempeño, mis intervenciones, mis dudas, mis preguntas, ¿no? Es decir, reunirme con colegas para pensar al paciente, pero para pensarme como profesional el trabajo que estoy haciendo con el paciente, ¿no? Entonces, sí, sí, un trabajo sobre sí mismo es fundamental. Profe, y después adentrándonos un poco más en lo que es la facultad, el otro día me preguntaron cuando subí el plan de estudios de la carrera de psicopedagogía, por ejemplo, había una de las preguntas que decía, yo quiero estar en un equipo de orientación, ¿qué me conviene más, elegir la licenciatura o el profesorado? Claro. Bueno, la cuestión del profesorado está más orientada, obviamente, al desempeño como docente, ¿no? Y la licenciatura me va a permitir abordar mejor los distintos campos, tanto el campo institucional escolar como el campo de la clínica, por ejemplo, o el campo de la investigación. Yo siempre recomiendo que estén atentos a hacer la licenciatura y en un determinado momento empezar a cursar algunas materias del profesorado, porque no podemos saber dónde nos va a llevar la vida. La vida nos puede llevar hacia el camino de la docencia o al camino de la clínica, o a lo mejor no la clínica, el camino institucional, al trabajo en equipos de orientación escolar. La licenciatura nos abre más puertas. Yo hoy lo que haría es de cabeza a la licenciatura y cuando llegue el momento que a mí ya me permita la currícula, de a poquito, ir cursando esas otras materias que no son tantas para acceder al profesorado, pero la licenciatura es una llave muy importante. Y en relación a la discapacidad, la psicopedagogía es como la carrera troncal, ¿no? Para ese tipo de discapacidades, tanto motrices como intelectuales. Y la psicopedagogía nace como una práctica que va de la mano de la pedagogía. Cuando la psicopedagogía nace muy de la mano de la institución escolar, digamos, ¿no? Pero yo creo que a medida que se fue desarrollando y expandiendo como disciplina, fuimos comprendiendo que nuestro destino no está atado únicamente a lo escolar, sino que nosotros podemos llevar a cabo prácticas inclusivas en las distintas áreas o incumbencias, ¿no? Entonces, en efecto, problemáticas vinculadas a discapacidades sensoriales o a disminuciones cognitivas o afectaciones emocionales, es decir, todo aquello que tiene que ver con problemáticas, con disturbios, con ciertas patologías, etcétera, etcétera, son del campo de la psicopedagogía, ¿no? Entonces, tenemos que ir aprendiendo que parálisis cerebral, problemáticas motoras, problemas vinculados a la hipoacusia, ¿no? A la audición, o dificultades en torno a cuestiones que tienen que ver con la biografía de los pacientes, porque a lo mejor
corrieron un riesgo cuando eran muy pequeñitos, ¿no? Pensemos la prematurez, pensemos distintas cuestiones postnatales. Entonces, que eso con el tiempo vamos a ir viendo consecuencias, ¿no? De ciertas cuestiones de complicaciones en gestación, en parto, en posparto. Nosotros no tenemos que retroceder frente a las diversidades funcionales, ¿no? El concepto de discapacidad es un concepto que está en discusión. Esta cuestión capacitista se está revisando, afortunadamente. Bueno, como pasaba con asistencia social, ¿no? Sí, Que se transformó en trabajo social. El concepto de minoridad, muy discutido también. Viste que la tecnicatura se sigue llamando así todavía. Por suerte el vocabulario no es un cambio de palabras, sino un cambio de concepción, un cambio de posicionamiento, ¿no? Entonces, en el SAUP estamos trabajando con un paciente ciego, hemos trabajado con hipoacúsicos, con diagnósticos de autismo, de retraso mental, signos blandos, o sea, un conjunto de diversidades funcionales, sensoriales, motoras, cognitivas. La psicopedagogía tiene que ser una práctica que esté dirigida a pensar la diversidad funcional y estar siempre vigilante y crítica a esas nociones de normalidad, de patología. Nosotros tenemos que estar siempre bien despiertos respecto de esto, ¿no? Estereotipos, de etiquetamientos, el adultocentrismo, que es un concepto que trabajamos mucho en clínica psicopedagógica, en el SAOP, en distintas materias. Así que sí, sí, si a ustedes les interesa el desarrollo y las alteraciones en el desarrollo, psicopedagogía es un camino. es un promotor de la inclusión, de Sí, también ayudar socialmente a incluir mediante también las palabras que muchas veces, como decía, tenemos palabras anteriores que no están bien sí, dichas ahora y cuesta, ¿no? Pero es un poco sí, eso. sí, sí, yo creo que la psicopedagogía tiene que promover prácticas inclusivas, prácticas de la ternura, y la renovación de los paradigmas, ¿no? Por ejemplo, certificado único de discapacidad. Eso también es algo que hay que revisar profundamente. Se certifica la discapacidad. El significado de eso es tremendo, ¿no? Cuando en realidad lo que se necesita son constancias de prácticas especializadas. Fíjate que el nombre reposa en el sujeto y no en las prácticas necesarias para llevar adelante un desarrollo con ese sujeto. Entonces, eso digo que la inclusión tiene que pasar por las prácticas, por las representaciones, por los discursos. Es eso lo que necesitamos. Y la psicopedagogía siempre puede estar atenta a los adultocentrismos, a los estereotipos, a los automatismos discursivos, ¿no? No naturalizar lo que parece que está bien o lo que siempre fue así. Lo que siempre fue así no significa que esté bien. Muchas veces significa lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que somos agentes de la inclusión. Me gusta esta idea que traes. Bueno, y también la facultad que, bueno, yo en lo personal la amo, la quiero un montón, ayuda mucho también esto al pensamiento crítico. Durante toda la formación de la mayoría de las carreras desarrollan mucho esta idea, ¿no? Del pensamiento crítico, de a nivel social, de repensar. Y creo que, Sí, bueno, en psicopedagogía y en trabajo social, al menos que yo estuve en las dos carreras, se ve un montón y eso está buenísimo, la verdad. el trabajo de conceptualizaciones es fundamental. El pensamiento crítico tiene que estar en todas las carreras de la Facu, ¿no? Vos nombrás trabajo social y psicopedagogía, que son lugares tuyos de pertenencia, pero ¿cuánto hay por revisar en ciencias de la educación, en publicidad, estereotipos en el mundo de lo social, que es el mundo de la Facu? Nuestro objeto es el objeto social. Muchos estereotipos, muchas prácticas normalizadoras, patologizantes, etiquetadoras, en cada una de las carreras. Entonces, sí, en trabajo social a nosotros nos interesa el trabajo interdisciplinario, por eso es que trabajamos con fonoaudiólogas, con psicólogas, en trabajo social con Marisa Fontenla, en fonoaudiología con Sandra Banotti, en psicología con Julia Bonfil. No se puede abordar lo social desde una sola disciplina, hay que abordarlo interdisciplinariamente, ¿no?
Y bueno, eso vos lo sabés porque Evelyn está en la investigación transdisciplinaria, que muchos investigadores y docentes estamos llevando a cabo, y el SAOP también. Y ese es nuestro horizonte. El horizonte es las prácticas comunitarias, el pensamiento crítico, el paradigma de la complejidad, el establecimiento de redes interdisciplinarias, el trabajo colectivo, el trabajo territorial. Por eso vos amás a la Facu también, porque la Sí. Facu nos está diciendo, estamos en el territorio, somos el territorio viene a nosotros y nosotros vamos hacia el territorio, ¿no? Y esto es fundamental, si nos pensamos como agentes de cambio social, agentes de transformación, porque eso sucede, ¿no? Las injusticias sociales en el conurbano, las desigualdades, estamos llamados a mejorar y aliviar el sufrimiento de las infancias, de las adolescencias. Así que está bueno que vayas y vengas, ¿no? Entre trabajo social y psicopedagogía y descubras que hay mucha resonancia en Sí, ambas sí. carreras, en ambas carreras. Por eso está bueno la doble titulación. Si la alcanzás, Ojalá, profe. vas a ser El- una profesional muy integral. Sí, sí, la verdad que lo que me interesa más que nada es eso, ¿no? Justamente poder aprender todo el tiempo de otras carreras. La otra vez, bueno, conversaba con un profesor de comunicación que hice una entrevista en base a la radio y también me decía que la comunicación obviamente también es todo, es lo más importante del ser humano, el lenguaje. De hecho, bueno, Claro, lo habíamos visto en lingüística y semiótica, también recuerdo. El sí, lenguaje también forma parte de todo, o sea, todo es comunicación, aprendizaje, van como muy de la mano, ¿no? Y sí. en contacto con otro ser humano y forma un vínculo. Así es, el símbolo, el signo, la metáfora, el concepto, ese es ese es el aire que tenemos que respirar, ¿no? El Mm. territorio, esto que vos decís, el vínculo, el lazo con el otro. Sí, 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 absolutamente. Y, profe, en un momento mencionaba lo del SAOP. Bueno, también un poco describió qué hacían allí, pero digo, ¿cualquier estudiante avanzado o recibido de psicopedagogía puede participar o hay algún requisito? El único requisito es que sea estudiante de la Facu, ¿no? De la carrera de psicopedagogía, porque los consultorios son consultorios psicopedagógicos, digamos, pero estamos abiertos a que haya pasantías de otras carreras, lo estamos viendo con trabajo social, por ejemplo, pero sí, sí, ese es el requisito. Desde estudiantes avanzados hasta recibidos y recibidas, van atravesando distintas pertenencias. Por ejemplo, quien no está recibido es un residente o una residente. No puede todavía atender a pacientes, pero sí formar parte de los grupos de trabajo, hacer co-coordinación de ciertos talleres, porque hay muchos talleres en el SAOP, talleres grupales, y cuando obtiene el título, entonces ya puede empezar a asumir la atención individual o grupal. Así que sí, nosotros este año hicimos una convocatoria, ¿no? Ingresaron estudiantes avanzados y graduadas, graduados, y así el SAOP va creciendo, porque el futuro del SAU, ¿cuál es? Los estudiantes, las estudiantes. Totalmente. Nosotros estamos en íntima relación con clínica psicopedagógica, porque muchos trabajamos en clínica psicopedagógica y las pasantías se hacen en el SAOP. Entonces, claro, quienes alimentan al SAOP y le dan futuro al SAOP son pasantes, las y los pasantes que les encanta el SAOP y piden ingresar y entonces ingresan, y me parece que es una relación muy hermosa, ¿no? El SAOP, las materias, los estudiantes avanzados, las estudiantes avanzadas que quieren empezar a hacer sus prácticas preprofesionales, porque eso es lo que impulsa el SAO, prácticas preprofesionales y prácticas profesionales. Así que se acerquen quienes tengan inquietudes para ver cómo se pueden integrar, ¿no? Sí. En los proyectos grupales se pueden integrar los estudiantes porque si son avanzados ya han cursado las materias necesarias para pensar cómo es un trabajo grupal con las infancias, y van a estar, por supuesto, tutoreados por profesionales. Y profe, ¿y en clínica qué se ve? Porque siempre hay como un montón de ansiedad y ganas de llegar a la última materia de la carrera, pero bueno, muchos dicen que es difícil, es compleja porque se ve como la mayor parte de la carrera en una sola materia. ¿Cómo es así brevemente la materia de clínica psicopedagógica? Nada es breve en clínica psicopedagógica.
puedo ser breve ahora, porque en clínica Sí, sí. psicopedagógica, digamos, es una materia que lo que busca es integrar los conocimientos que se fueron recibiendo a lo largo de la formación, y por supuesto todo pasado a través de los ojos de la clínica. Lo que aprendiste de juego en tu formación, lo que aprendiste de lenguaje, lo que aprendiste de neuropsicología, lo que aprendiste del conocimiento de las instituciones, bueno, desde la clínica psicopedagógica, ¿no? Entonces trabajamos nuevamente muchos temas ya trabajados: juego, lenguaje, el concepto de infancias, el concepto de adolescencias, pero también los instrumentos propios de la clínica: la entrevista de admisión, la entrevista a padres, los motivos de consulta, el tiempo clínico del diagnóstico, qué es, cómo funciona, el tiempo clínico del tratamiento, qué es, cómo funciona, ¿no? Pero además lo vemos funcionando en el SAOP, o sea, la clínica psicopedagógica es una materia teórico-clínica, es una materia teórico-práctica. Entonces, todos los ejemplos son ejemplos de pacientes del servicio, ¿no? Que estuvieron, que están, a veces pacientes que a lo mejor ya son medios grandes, pero que fueron de mucho aprendizaje para el SAO. Y de hecho trabajamos en este momento y en otros momentos con quienes fueron niñas y niños y hoy son jóvenes adultos. Pasó eso con un paciente, con un ex paciente que tenía dificultades, está cursando, no me acuerdo si ciencias o psicopedagogía. Y entonces llega al Mm. sábado y dice: ¿ustedes conocen un lugar que pueda ayudar a un estudiante que tiene problemas con las materias de primer año? ¿Por qué? No, porque yo cuando era chiquito vine acá al SAOP y quería saber, imagínate lo que fue. Sí. Y entonces le dijimos: no, desde 2018 el SAOP trabaja con estudiantes de la FACU, haciendo tutorías, orientaciones, así que podés volver al SAOP si querés. Bueno, y volvió ya, es un flaco alto, hoy, y era un nenito hace 15 años, 16 años, ¿no? Claro, un lugar que fue fundado en 1998, pueden pasar estas cosas. Entonces, me parece fundamental esta cuestión, ¿no? Esta cuestión del trabajo institucional. Sí, que los estudiantes sepan que pueden acercarse, que en clínica psicopedagógica van a intentar hacer como una síntesis, como una articulación de lo ya sabido desde lo que es la clínica psicopedagógica. Y sí, es una cursada intensa, es difícil porque se profundizan cosas y se ven cosas que siguen siendo un poco nuevas, cuestiones relativas a la genética, por ejemplo, porque hemos visto a lo largo de 23 años que hay muchas consultas donde hay compromisos genéticos vinculados al genoma, ¿no? A problemáticas en torno a esa área, trastornos del neurodesarrollo, ¿no? O disfunciones, vos hablabas antes de lo dis, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay problemáticas en torno al objeto matemático, la discalculia, ¿no? O el objeto lingüístico, la dislexia? Y otras cuestiones muy importantes, vinculadas al sistema nervioso central, a funciones ejecutivas, bueno, cosas que un poco son nuevas, otro poco las conozco, pero las voy a conocer más profundamente, y entonces más las pasantías, entonces es una cursada heavy por lo intensa, ¿no? Es cuatrimestral, ¿no, profe? Sí, es cuatrimestral, son 4 horas, los días jueves, que es el día tradicional de clínica psicopedagógica, más las pasantías, que son más o menos 2 horas semanales, así que son unas 6 horas, más el tiempo que nos insume, claro, porque vamos leyendo, hay mucha biblio, pero en general lo que encontramos es eso, que nos dicen: es muy intensa, pero ¿cuánto aprendí? Es muy intensa, pero qué lindo recibirse haciendo este esfuerzo y habiendo conocido pacientes y habiendo conocido colegas, viendo cómo piensan, cómo supervisan, ¿no? Cómo siguen leyendo. Es muy emocionante. Los cierres de cuatrimestre, te digo, así, ¿eh? Y no solamente lloran los estudiantes, nosotros nos emocionamos también. Y hay estudiantes que nos piden: el SAP es mi lugar, yo quiero entrar al SAP, ¿qué tengo que hacer? Y el cuatrimestre pasado, ¿sabes? Gente enamorada del SAO, que se hicieron barbijos
dibujos del Saop, que imaginaron un programa donde se ponga en juego el cuerpo y la danza y la música, ¿no? Porque yo digo que el Saop tiene ética y tiene estética, que tenemos que trabajar lo bueno y lo bello. Profe, y con esto vamos terminando, ¿hay alguna cualidad que se tenga que tener para estudiar psicopedagogía? ¿Vos te crees que es una pregunta fácil esa? No, no. Yo creo que hay algunas cualidades, sí, que no se enseñan en las materias. Primero, tener una intuición acerca de que la infancia es algo profundo, es algo serio. La infancia no es nada, todavía no es nadie. El día de mañana será alguien, ¿no? No. La cualidad de comprender y de ser sensible de que las infancias son el origen de la humanidad y que el futuro depende de las infancias. Entonces, la cualidad de tomarse en serio a las pibas y a los pibes, de sentir que mi infancia no se terminó del todo, que ahí sigue una pequeña Daira o un Oscarcito sigue ahí, que tiene ganas de jugar. Me parece que esa cualidad de la sensibilidad, el espíritu lúdico, la curiosidad, la pregunta, ¿no? Esas cosas que son propias de la infancia, ¿no? Así que yo creo que esas cualidades uno las tiene, por supuesto que se pueden desarrollar. A veces uno dice, y yo empecé psicopedagogía porque en realidad quería psicología, pero no hay por mi zona, no hay. Y después se empieza a cursar y va como que en el fondo quien hace psicología también es muy sensible a lo humano. Es decir, no me interesan los árboles, no me interesan las piedras, me interesa lo humano, me interesa lo viviente. Entonces, bueno, esas cualidades yo creo que son importantes. ¿Y qué es lo más lindo de estudiar psicopedagogía o de ser psicopedagogo y también algo negativo? Yo creo que lo lindo es descubrir justamente que me puedo encontrar con las infancias que están existiendo y que están creciendo, y puedo poner a mi disposición la infancia en la que yo estuve, digamos, ¿no? Es decir, rescatarme, ¿no? Como dicen los pibes, rescatarme ese niño que fui y que se junte con este niño que estoy atendiendo, ¿no? Y jugar y aprender juntos y decir esto que es difícil, pero vamos a intentar, ¿no? El esfuerzo juntos, ver esto que hablábamos antes, ¿no? Cuando un chico comprende, cuando una chica comprende algo, cuando le gusta venir, cuando ya no es un castigo, te vamos a la escuela, ¿sabes qué? Vas a ir a la psicopedagoga. No, cuando el pibe y la piba tienen ganas de venir. Entonces eso es muy lindo porque es una manera de no haber perdido ese lugar tan hermoso. Es una matria muy hermosa la infancia, muy hermosa. Entonces lo lindo es, uy, la puedo traer de vuelta, ¿no? Es como si la infancia nos dijese, bueno, vos cuidame del peligro, que yo te cuido del olvido. Si vos estás conmigo, no te voy a dejar que te olvides de tu infancia, de los placeres de la infancia, ¿no? Entonces eso es muy gratificante. Y lo que es doloroso es que las infancias están en peligro también al mismo tiempo. Y las infancias conurbanas están en peligro. ¿Y qué es lo que las pone en peligro? El adultocentrismo, el sistema patriarcal, ¿no? La violencia del macho contra la mujer, contra las diversidades, contra las infancias. Entonces lo que duele, lo que no es lindo, es esto que nos hace sentir a veces impotentes, ¿no? No podemos impedir que sufran, como dice Serrat, viste que dice, nada ni nadie puede impedir que sufran. Cuando dice, niño, deja ya de joder con la pelota. Bueno, termina la canción diciendo, nada ni nadie puede impedir que sufran. Entonces eso duele porque, claro, nosotros estamos una vez por semana, 40, 50 minutos, una hora, y los demás días y el resto del día, a veces están en la intemperie, a veces no pueden jugar porque tienen que atender a los hermanitos más chiquitos o tienen que salir a pucherear, a hacer alguna changuita, o a veces pasan frío, porque nuestras infancias del conurbano, las que llegan al SAOP, están en riesgo. Entonces, eso también, al mismo tiempo, son emociones mezcladas, ¿no? Por eso tu pregunta también es compleja, no complicada, compleja, ¿no? Cualidades de un psicopedagogo o qué es lo lindo y lo feo. Son preguntas complejas, ¿no? Pero muy importantes. Tan buenas las preguntas que tenés, Daira.
Gracias, profe. Y bueno, no sé si tiene algún proyecto ahora para a corto plazo con el SAOP o usted con alguna especialización que esté haciendo. Y varios, porque, por ejemplo, hay una investigación que ya se terminó sobre alfabetización, entonces queremos trabajar capacitación para docentes, porque el problema de la alfabetización es grave, no solamente en la escuela primaria, sino los chicas y chicos que salen de sexto y entran a la secundaria y todavía están con dificultades en su alfabetización. Entonces, ahí tenemos un proyecto que vamos a desarrollar con la Secretaría de Extensión, porque el SAOP es un trabajo de extensión, ¿no? Entonces, eh, trabajamos fuertemente con las distintas secretarías. Este, Esto que te comentaba de trabajar con el cuerpo y con la música y con la danza, para hacer una clínica ampliada, así que tenemos proyectos en relación a la expresión artística, al desarrollo del pensamiento metafórico, al desarrollo de las emociones. Profe, y bueno, Sí. y la última pregunta es, ¿qué le diría a alguien que tiene ganas de estudiar psicopedagogía y tiene dudas o no se anima? Bueno, en principio, me parece importante tener en claro cuáles son mis dudas, cuáles son mis preguntas, ¿no? Entre qué y qué estoy dudando. También tener en claro cómo me imagino en el futuro. ¿Qué visión futura tengo de mí mismo o de mí mismo? Si estoy en condiciones de acompañar a las infancias en sufrimiento o me hace muy mal. Yo creo que es una carrera apasionante, no puedo ser objetivo, imagínate, pero creo que es un regalo hermoso trabajar con las infancias y con las adolescencias, ¿no? Entonces las dudas, hay que preguntarse qué es lo que estoy dudando, ¿no? Porque me gustan los nenes, me gustan las nenas, está bien, pero no alcanza, porque puedo animar fiestas infantiles, puedo armar un pelotero, puedo hacer, ¿no? Me parece que decir, algo me conmueve de las infancias, algo me inquieta de las infancias, me atrae, y por supuesto asumir que no solo psicopedagogía, cualquier carrera es un esfuerzo intelectual, una dedicación de tiempo, si estoy dispuesto a asumir eso, que mi vida va a cambiar, para bien, pero va a cambiar, o sea, voy a tener que dedicar muchas horas a leer, a estudiar, a viajar, porque la facu está en el campus, camino negro y camino de cintura, ¿no? Imaginarme mucho esfuerzo, porque si curso a la noche y trabajo de día, después tengo que ir a Camino Negro, esperar que venga el colectivo y por ahí en invierno hace frío o llueve, pero al mismo tiempo formo parte de una comunidad. Es muy hermoso y vos lo sabés, entre materia y materia, estamos en el pastito tomando mate, leyendo, estamos en el bar, se acercan los perros universitarios y les Ah, damos sí. un bizcochito. Vivimos en comunidad, ¿no? Entonces eso es tan hermoso, ¿no? Vivir en comunidad ha generado hermosas amistades, historias de amor hermosas, grupos de amigos inseparables, grupos de cursada, sostener en las difíciles, ¿no? Cuando me va mal en una materia. Los sinsabores los comparto. Entonces hay que ver por dónde pasan las dudas y las inseguridades, ¿no? ¿Tengo miedo de estar solo? No va a pasar, no va a pasar. ¿Tengo miedo de no hacerme amigos? No va a pasar, no va a pasar. ¿Tengo miedo que me vaya mal? Puede pasar, ¿sí? Mi primer materia me bocharon. Puede pasar, claro que puede pasar. La vida del estudiante son alegrías y tristezas, pero como están compartidas, el dolor duele menos y la alegría es más alegre, porque estoy con mis pares, mis amigos, mis amigas, mis compinches, mi compañero de cursada. Entonces yo haría una listita de cuáles son las dudas. Si no me atrae mucho las infancias, a lo mejor psicopedagogía no es para mí. O me gusta ayudar mucho a los abuelos y las abuelas, y a lo mejor me dedico a ser psicopedagogo de la tercera edad, de los adultos mayores. Por eso digo, ojo con los estereotipos de pensar que psicopedagogo igual escuela. No. Sí. Psicopedagogo igual vida.
Es como decíamos antes, del sonajero y el biberón al bastón. Tengo todo ese enorme campo para trabajar. Y hablar con gente graduada, eso también ayuda mucho. Estudiantes avanzados, gente graduada. Yo cuando entré primer año, me acerqué a una chica de tercero y le dije, mirá lo que le pregunté, le dije, ¿qué es la psicopedagogía? Y entonces ella me empezó a contar y yo escuchaba. Yo sabía que me atraía, pero no sabía bien qué era la psicopedagogía. Y entonces me encantó lo que me explicó, ¿no? Está bueno, profe, esto que contó recién, por ejemplo, ¿no? El hecho de que en su primera materia le fue mal, porque muchas veces, bueno, en lo personal, el otro día tuve una entrevista también con Mapi, María de la Ah, Paz, sí, y justo en un momento lo mencionamos y dijimos que, bueno, que lo amábamos, y esto, ¿no? De decir, uy, el profe es regroso, pero también pasó por su proceso de aprendizaje que también no le fue bien, porque uno muchas veces idealiza eso, ¿no? O sea, está donde está, pero nunca le fue mal, o siempre tuvo buenas propuestas, digamos, en el hecho no, académico, y no, también yo me está llevé bueno. química. Yo estaba en quinto año, no había sexto, era quinto. Había séptimo grado, donde yo estaba era séptimo grado y quinto año de la secundaria. Me llevé química a marzo directamente, en quinto año. No me la llevé a diciembre, me la llevé a marzo, porque terminé con un promedio vergonzoso. No entendía química, no entendía. Tuve que tener profe particular y fui a dar el final en marzo. Me fue mal, no me pude recibir, la única materia que me faltaba. Y había mesa en abril. Volví con el profesor y dije, por favor, necesito entender cómo son las sales, cómo se resuelven estas incógnitas. Estudié, y en abril la di bien y me recibí de bachiller con orientación docente. Está bien, uno idealiza, todos idealizan. Sí. Yo antes te hablaba de Castorina, te hablaba de Lucio Cerdá, ¿no? Al principio, ¿cómo no los vas a idealizar? Pero ellos también, Castorina una vez me contó que vio un final y le fue mal, también. Había un epistemólogo muy importante que se llamaba Gregorio Klimovsky, le tomó final y lo bochó. Y él me decía, y sabes que tenía razón porque yo, ¿no? Y a mí, el profe de biología de la materia de primer año me bochó, y yo salí, que no podía creer, había estudiado un montón. Entonces sí. Sintámonos como lo que somos, humanos, humanos, deliciosamente imperfectos. También esa oportunidad de desaprobar para volver a estudiar de nuevo, volver a aprender de los errores, es justamente eso, un poco de lo que hablábamos antes de la frustración. Claro. Vygotsky dice, toda comprensión parte de una incomprensión. Todo proceso de comprensión parte de la incomprensión. De la noche más oscura, de ahí amanece. Entonces, la luz de la comprensión llega después de pasar la noche. Hay que pasar la noche. Y esa noche, que a veces no es metáfora, a veces estamos estudiando casi toda la noche para dar el final. Y a mí me ha pasado eso. Bueno, duermo un ratito, ¿no? Y despertarme en un ratito y seguimos, ¿no? Bueno, esos enormes esfuerzos, después llega la comprensión. Y es un momento hermoso, hermoso. Y uno dice, valió la pena no salir tantas noches a divertirse, dormir poco, estar con diarrea antes del final. Bueno, todo eso era tremendo y tener ganas de llorar. Hasta que llega el momento en que nos recibimos y uno resignifica todo eso. Resignifica todo eso. Yo lo he escuchado de la boca de estudiantes y lo que han escrito en su Facebook cuando se reciben, ¿no? Y no se olvidan de nada, ¿eh? Lo que esperaron el 388 esa noche, que no llegaba más, que va Pasco y venía el otro, y que hasta que nos recibimos. Así que somos afortunadamente imperfectos, incompletos, frágiles, pero no estamos solos. Estamos en la comunidad universitaria, estamos en el campus, estamos con nuestros compas. Y Mapi lo sabe perfecto, porque Mapi primero fue voluntaria, después fue psicopedagoga y sabe lo que es trabajar en territorio,
y sabe lo difícil que es estudiar, bueno, todo lo que habrán charlado, ¿no? Sí. Pero yo no cambio los días, las lágrimas por... Si no hubiese cursado, no hubiese llorado. Me quedo con las lágrimas porque en este momento soy una persona muy afortunada. Estoy en el SAOP, Lucio fue mi maestro, vi crecer muchas profesionales que hoy son lúcidas, impresionantes y las conocí como estudiantes. Entonces, se puede crecer, se puede lograr, es posible, ¿no? Yo que fui un estudiante universitario, no me gustaba el profesor, no estudiaba tanto. Me gustaba el profesor, estudiaba un montón. Esas cosas típicas de estudiantes, ¿no? Así que no se preocupen, que si hay pasión, se logra. Se logra. Bueno, profe, la verdad, muchas gracias por todo el tiempo que me brindó para hacerle la entrevista. Chau. Bueno, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chau, chau.